Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente en esta transmisión teniendo como invitado a Fernando Torres, quien es especialista en inmigración, y vamos a ver hoy día pues una de las vías más importantes para migrar a Canadá, que es Vía Estudios. Así que vamos a tener la oportunidad de la mano de Fernando de poder aclarar también todas las dudas que ustedes pudieran tener. Así que aprovechen de escribir en el chat, que al final vamos a pasar a responder cada una de las consultas que puedan tener. También estamos transmitiendo por Facebook, así que vamos a intentar pues absolver las dudas que están haciendo tanto por Zoom con las personas que están conectadas en este momento y también por Facebook. Gracias, Fernando, por acompañarnos este día. Así que vamos a tener una plática bastante buena el día de hoy, de la mano con Fernando, para tener un poco más claro pues el panorama y aclarar todas estas dudas y a veces confusiones que tienen las personas cuando empiezan a preparar su camino como estudiante internacional hacia Canadá. Brevemente quiero comentarles un poco más sobre Linkers y cómo desde Linkers podemos ayudarlos en todo este camino hacia Canadá. Linkers es una agencia especializada en estudios en el exterior. Nos hemos especializado específicamente en Canadá. Brindamos asesoría educativa para la realización de estudios superiores en Canadá. ¿Qué hacemos? Pues los vamos a asesorar en todo el proceso de selección del programa de estudios en función a su perfil y objetivos personales y profesionales. Les vamos a facilitar el acceso a toda la oferta educativa en Canadá. Esto pues les permite a ustedes simplificar el proceso de elegir una institución educativa y además somos el nexo y los conectamos de manera directa con la universidad o el college que pudieran elegir, asistiéndolos también en todo este proceso de admisión que muchas veces es un poco engorroso, así que nosotros nos encargamos también de toda la parte de la aplicación ante la universidad o el college que pudieran haber elegido. Bueno, ¿por qué Canadá? Ya todos lo saben, Fernando también nos va a contar un poco más, los múltiples beneficios pues, que tiene ser un estudiante internacional en Canadá, así que aquí no nos vamos a detener mucho. Parte de la oferta educativa que nosotros ponemos a su disposición son programas postsecundario, desde licenciaturas o diplomas de pregrado también, programas de posgrado, y también programas de idiomas, pues para aquellas personas que todavía necesiten nivelar el idioma para llevar un programa de educación superior en Canadá. Representamos a instituciones públicas y privadas, colegios, universidades y también escuelas de idiomas. Algunas de las instituciones a las que representamos en la provincia de British Columbia, en la provincia de Ontario, en Quebec y también en la provincia de Manitoba, escuelas de idiomas también a nivel nacional. Y bueno, el proceso inicia pues solicitando una asesoría educativa y nosotros los vamos a guiar hasta encontrar el programa de estudios que mejor se ajuste a sus objetivos y también pues a la intención de migrar a Canadá vía estudios. Dicho eso, nuevamente Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tardes todavía para ti, ¿verdad? 6 de la tarde en Vancouver, 6:10 de la tarde en Vancouver. Efectivamente, 6:10, 11 ya. Muchas gracias, Rocío, por invitarme. Muchas gracias a todo el equipo de Linkers y a todos los amigos que nos están acompañando acá. Ojalá que pueda estar a la altura y pueda responder todas las preguntas sobre este tema, ¿no? De cómo llegar a Canadá a través de los estudios. Correcto, correcto. Sí, la verdad que es una charla que nos han estado pidiendo bastante porque todavía hay muchas dudas al respecto. Ya conocemos pues las nuevas disposiciones que ha dado el ministro de Inmigración de Canadá, lo cual son buenas noticias siempre realmente para los estudiantes internacionales.
Y los que obviamente se están viendo beneficiados son los que ya tomaron la decisión, y los que ya están en Canadá estudiando, los que ya están pues en vías de llegar a Canadá con una carta de aceptación para poder iniciar su programa académico. Así que, bueno, Fernando, te doy el pase para que puedas dar inicio y un poco ilustrarnos más sobre el tema. Muchas gracias Rocío una vez más, muchas gracias a todos los que están aquí. Bueno, ya como lo mencionó Rocío, mi nombre es Fernando Torres, yo soy consultor de inmigración y aquí en Canadá y abogado en el Perú. Estoy trabajando en el tema de inmigración en la empresa Ibiza, que es una empresa en la que estoy ya hace algún tiempo. Y justamente viendo el tema de educación en Canadá, ¿no? Este es un tema que todo el tiempo la gente está muy interesada por las cosas que han sucedido en estos últimos tiempos relacionadas principalmente con la pandemia, ¿no? Lo que, por ejemplo, hace un año podría haber sido algo descabellado pensar, ahora por efectos de la pandemia, es una realidad, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar por esto, ¿no? Hace un año solamente teníamos algunas posibilidades para demostrar el nivel de inglés. Teníamos el clásico IELTS, el CELPIP aquí en Canadá y en algunos países, pero ahora, digamos, por la imposibilidad de sacar unas citas presenciales en muchos países, muchas escuelas han flexibilizado sus programas de admisión. Entonces están utilizando programas como el Duolingo, ¿no? Exámenes de inglés que realmente ponen muy fácil la cosa, ¿no? Para ser muy honestos. El examen Duolingo no se puede comparar digamos, a la rigidez de un IELTS o a la complejidad de un CELPIP, ¿no? Entonces, esa es, digamos, es un factor interesante a tener en cuenta. Por supuesto que no todas las escuelas lo admiten, pero muchas de ellas sí lo hacen. Entonces hay que estar atentos a determinar qué escuela te brinda determinada posibilidad para presentar los requisitos más cómodos para ti, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, uno de los grandes cambios que este 2020, el 2020 y el 2021 nos ha dado en tema de educación es, por ejemplo, algo que jamás se pudo haber imaginado de no ser por este contexto, por cierto, terrible que es la pandemia, ¿no? Que es estudiar en una institución educativa canadiense desde casa, ¿no? Ese es un cambio trascendental, ¿no? Por supuesto, yo no creo que esto vaya a continuar en el futuro, es una medida de emergencia, pero es una medida de emergencia que está beneficiando muchísimo a mucha gente. Entonces, ¿en qué consiste esto? Antes de, digamos, que se tomaran estas medidas extraordinarias por pandemia, un estudiante que quería, digamos, construir su camino inmigratorio para obtener la residencia permanente en el futuro, tenía que estudiar en el país y trabajar en el país por un tiempo determinado en una actividad, digamos, skill worker calificada y luego postular a la residencia permanente. ¿Verdad? Y la legislación señalaba que los estudios no podían ser de ninguna manera cursos online. Ahora, esa es una posibilidad real que muchas escuelas están dando, digamos, la oportunidad de que sus alumnos inscritos puedan empezar su educación canadiense desde sus hogares, ¿no? Ahora, ese tiempo se va a computar como tiempo canadiense, desde luego, se va a computar como tiempo de estudios canadienses y cuando toque, digamos, solicitar el permiso de trabajo que viene luego de los estudios, ese tiempo que el estudiante ha realizado su labor educativa desde su país de origen se va a considerar como tiempo efectivamente en Canadá. He querido hacer esta introducción larga, ¿no? Sobre estos últimos aspectos que son novedosos en el tema educativo aquí en Canadá. Yo les ruego que vayan pensando en sus preguntas y al final yo me voy a quedar aquí
junto con Rocío para tratar de responderlas todas las que se puedan, ¿no? Pero sí me interesaba empezar, digamos, a través de ese punto, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto en materia de inmigración? ¿Cómo funciona, digamos, el procedimiento general, ¿no? A grandes rasgos? ¿Cómo podríamos describirlos en 4 palabras? Y yo siempre trato de figurar esto básicamente en 2 grandes etapas, ¿no? 2 grandes etapas para venir a Canadá como estudiante, ¿no? La primera etapa, la primera etapa es aquella en la que el postulante tiene una relación, digamos, personal con la institución educativa, ¿no? Entonces, durante esa etapa, el postulante, y aquí juega un papel fundamental Rocío y Linkers para brindar el soporte y el apoyo a todos los postulantes, porque es importante escoger una escuela determinada que tenga características determinadas. No se trata de escoger cualquier, aquí le dicen Designated Learning Institutions. Lamentablemente mucha gente solamente utiliza el criterio del costo, aquella institución que digamos que pueda ajustarse mejor a su presupuesto es la que escogen, y eso es un error, porque las escuelas que te van a servir al fin y al cabo para tu objetivo de obtener la residencia permanente, tienen que ser escuelas que estén primero acreditadas y segundo que puedan ofrecerte el Postgraduate Work Permit, es decir, que te puedan ofrecer el permiso de trabajo después de estudiar, una vez que ya te graduaste. Entonces, hay muchas escuelas privadas que no ofrecen esa ventaja. Y yo te lo digo porque converso todo el tiempo con chicos y muchachas que terminaron sus estudios y ya no pueden hacer más porque lo hicieron sin el conocimiento de que la escuela que ellos contrataron era una escuela que tenía esas características. Eso no te va a pasar, eso no te va a pasar si te asesoras adecuadamente, si escoges la institución adecuada para que, digamos, que te apoye, como Rocío y Linkers, que tiene digamos, una historia de éxitos con estudiantes internacionales que han llegado a Canadá. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque no se trata de escoger cualquier escuela, pero la escuela es, digamos, la columna vertebral de todo tu proceso. Si no hay escuela determinada, no puedes solicitar después un permiso de estudios. ¿Por qué? Porque una vez que ya determinaste la escuela, que está, digamos, dentro de tu presupuesto, que va a ofrecerte un programa de tu interés, entonces vas a recibir una carta de aceptación de la escuela o Letter of Acceptance, ¿verdad? Con esa carta termina lo que yo he llamado la primera etapa o el Step One, ¿no? Porque con ese documento ya estás habilitado a solicitar tu permiso de estudios a la autoridad competente. Recuerda, y esto es importante distinguir, que la universidad o el college o el instituto acepta tu postulación para que seas parte de sus programas. Pero quien autoriza la entrada a Canadá no es la universidad ni es el college, es la autoridad de inmigración. Con esa carta, por supuesto, tú ya tienes un motivo para pedir el ingreso al país. Y eso es lo que vas a hacer después cuando solicites tu permiso de estudio. Ahora, por lo general el estudiante no viene solo, ¿no? Y bueno, pasa con estudiantes muy jóvenes, y si vienen solos está muy bien, pero también vienen familias, ¿no? Vienen familias, y entonces en ese caso tienes que saber que el estudiante principal, o el aplicante principal en realidad, viene con un permiso de estudio, pero su cónyuge acompañante, o su conviviente,
viene con un permiso para trabajar. Entonces el postulante viene a estudiar, el cónyuge viene a trabajar, pero el postulante también tiene permiso para trabajar. Solo que el permiso de trabajo intrínseco a su calidad de estudiante es de 20 horas a la semana. En cambio, el cónyuge que lo acompaña puede venir y trabajar hasta por 40 horas. ¿Ok? Entonces, digamos, ese es el concepto básico de los dos pasos. Ahora, ¿qué es lo que el evaluador va a considerar al momento de evaluar una postulación? ¿No? Entonces, todo el tiempo me preguntan en la práctica, mira, ¿sabes qué, Fernando? Yo ahora quiero darle un giro a mi vida. Yo, la verdad que ya me aburrí de ser contador. Ahora, realmente mi pasión siempre fue ser chef, estar en la cocina, y ahora quiero estudiar, digamos, culinary en Canadá, ¿no? Todo eso está muy bien. Esos proyectos de vida son siempre muy interesantes. Es más, en Canadá, digamos, estadísticamente, el canadiense típico cambia de actividades hasta por 7 veces, ¿no? Así que no tiene nada de malo que ahora que eres un contador y quieres estudiar culinary en Canadá y está todo bien ahí. El problema, el problema es que el evaluador de inmigración, no va a tener tiempo para entender todas tus motivaciones. Yo las puedo entender cuando converso con cada uno de los clientes y de los postulantes, porque converso con ellos por horas y entiendo sus motivaciones. Pero un evaluador va a ver documentos fríos y va a ver que un contador con 15 años de experiencia y con maestría ahora quiere venir a Canadá a estudiar cocina, culinary, y eso no tiene mucho sentido para él. Cuando esto pasa, yo lo llamo postulaciones de peligro, ¿no? Postulaciones peligrosas. ¿Qué hay que hacer para superar cuando queremos hacer un giro de 180 grados en nuestras carreras? Bueno, hay que explicarlo y hay que fundamentarlo muy bien. Hay que fundamentarlo muy bien porque el evaluador espera, el evaluador está esperando que más bien el estudiante tenga un continuum educativo, que lo que vayas a estudiar aquí en Canadá sea algo que te va a hacer un mejor trabajador en tu país de origen, que te va a convertir en un mejor profesional, en un mejor técnico, que te va a hacer más competente en el mercado laboral. Eso es lo que espera, un continuo educativo, pero además que contenga una progresión hacia arriba, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiero decir con progresión? Progresión ascendente. Si has hecho una maestría, si eres una persona muy, muy capacitada, ¿no? No tiene mucho sentido, digamos, a la mirada fría del evaluador, que vengas a hacer un certificate, ¿verdad? Un certificado de un año, o algo muy general, muy, muy general, ¿no? Si eres un administrador de empresas con mucha experiencia, de pronto vienes a hacer un curso de Business Management. Sí, pero, o sea, ¿cuál es la relación que hay que justificar eso adecuadamente a través de los documentos y de las cartas que vas a presentar? Mucho cuidado con eso porque es muy importante. Una vez que ya digamos, el evaluador admite, revisa y finalmente aprueba tu postulación y la de tu familia, si eres parte de un grupo familiar, vas a llegar al país. Y por lo general lo que sucede es que si vienes a estudiar un programa de un año, vas a recibir un permiso de trabajo de un año. ¿Ok? Estudias un año, trabajas un año. Si vienes a estudiar un programa de 2 años, vas a recibir un Postgraduate Work Permit de 3 años. Y es muy importante que entiendas esa diferencia. ¿Por qué? Perdón. Porque en el camino federal, digamos que es el tipo de postulación más grande, la secuencia es la siguiente. Estudias por un año o 2,
y tienes que trabajar en un trabajo calificado, no 0 A o B, por un año, y una vez que has cumplido con el requisito del trabajo calificado, claro, muchos están preguntando, pero ¿qué cosa es un trabajo calificado? Bueno, el trabajo calificado es el trabajo especializado, ¿no? Trabajo profesional o trabajo técnico, ¿no? Ese es el trabajo calificado. Esperas que tú hagas un trabajo calificado. En oposición, te lo explico en oposición, no es un trabajo calificado, por ejemplo, ser bartender. Bartender no es un trabajo calificado. Ser auxiliar de cocina no es un trabajo calificado. Pero sí es un trabajo calificado, por ejemplo, ser el manager del restaurante. Eso sí es un trabajo calificado. Un asistente de un supervisor es un trabajo calificado. Un carpintero es un trabajo calificado. Entonces, Canadá espera que trabajes por lo menos un año a través del programa federal. Que trabajes un año y una vez que completaste tus estudios y trabajaste un año en cualquier parte del país, ¿no? En este trabajo calificado, ya estás listo para postular a la residencia permanente. Ya puedes postular a la residencia permanente. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué pasa? Si tú, digamos, solo en el mundo ideal de la física, sucede que terminas, te gradúas el viernes y empiezas a trabajar el lunes, ¿verdad? Eso, eso a veces pasa, es verdad, pero también es muy riesgoso, ¿no? Porque si tú tienes solamente un año de trabajo, un año de permiso de trabajo, vas a estar, como decimos aquí, in a rush. Vas a estar muy apurado porque tienes que conseguir el trabajo calificado sí o sí, porque tienes todo un año. Si ya pasaron 5 meses y no has podido encontrar un trabajo, te van a quedar solamente 7 para que lo puedas conseguir y ahí van a haber problemas. En cambio, si tú vienes y haces un curso, un programa de 2 años, entonces vas a tener 3 años de permiso de trabajo. Y dentro de esos 3 años, solamente necesitas 1 de trabajo calificado. Entonces, por supuesto, eso te permite actuar con tranquilidad, con respiro. No tienes que estar, digamos, vehemente por buscar o por encontrar el trabajo especializado, sino puedes ir buscando trabajos de a poco. Algo que yo siempre le recomiendo a los estudiantes que llegan aquí es que no esperen graduarse para empezar a buscar una opción laboral, sino que mientras vayan estudiando, exploren las diversas oportunidades para encontrar una oportunidad laboral en Canadá. Eso por el lado federal. Pero asimismo, así como Canadá, el gobierno central canadiense tiene un programa de inmigración, todas las provincias y los territorios canadienses tienen pequeños programas de inmigración. ¿Qué quiero decir con esto? Que las provincias compiten unas con otras para quedarse con los mejores inmigrantes, pues. Y los mejores inmigrantes, pues, son esos que saben en inglés, que conocen ya el mercado laboral canadiense. ¿Y quiénes son esos? Pues los estudiantes. Los estudiantes, todos quieren quedarse con los estudiantes. Las provincias quieren quedarse con los estudiantes. Aquí, digamos, a diferencia de los Estados Unidos, no hay estados. Lo que hay son provincias y no tenemos 50 provincias, sino solo 10. Entonces, cuando yo me refiero a provincias, estoy de alguna manera refiriéndome a lo que tú conoces como estados en los Estados Unidos. Perdóname. Entonces, estas provincias compiten entre ellas y yo tengo mis favoritas, ¿no? Yo tengo mis favoritas, pero no te las voy a decir, si no al final pues no voy a creer que yo tengo algún interés de llevarte a un lado a otro, pero muchos programas provinciales digamos, ofrecen la posibilidad de que el graduado en alguna de sus escuelas, en alguna de las escuelas de su provincia, una vez que terminan sus estudios y obtienen
una oferta de empleo permanente, ya están listos para postular a la residencia permanente sin necesidad de trabajar todo ese año que sí te pide, por ejemplo, el programa federal. O sea, digamos, lo que te estoy diciendo aquí es que el programa provincial es de alguna manera más corto y más rápido, porque quieren retenerte. Pero claro, esa retención te cuesta a ti, digamos, la necesidad de tener una oferta de trabajo. Te lo pongo clarito, ¿no? Y te lo voy a poner como un ejemplo de estos chicos que yo conocí, vinieron del Brasil, muy jovencitos, una pareja de casadas, no tenían más de 24 años. Él tenía una experiencia muy ligera en su país de origen, en un trabajo calificado, era manager. Bueno, la suerte que él tenía es que el dueño de la empresa era su papá en Brasil, pero no importa, puedes haber tenido otro tipo de trabajo calificado en tu país de origen, ¿ok? Llegó a Canadá y justo en una de las escuelas que Rocío mostró en la introducción es Camuson. Camuson en Victoria, muy conocida, muy conocida. Entonces, él llegó con su pareja, su joven pareja empezó a trabajar, una chica muy hábil, hablaba inglés y consiguió un trabajo de secretaria, ¿no? Aquí le dicen Administrative Assistant, no es lo que es una secretaria, ¿verdad? Y él empezó a hacer sus estudios en Camuson y terminó los 2 años de Camuson en un tema que estaba relacionado al IT, toda la tecnología, estudió en Victoria. Y en Victoria, pues la oportunidad de todas estas startups, IT, todas estas, digamos, empresas de tecnología, ¿no? Hay muchísimas en esa ciudad. Y consiguió una oferta de empleo. Consiguió una oferta de empleo inmediato, pero con esa oferta, con esa empresa ya había estado trabajando desde su época de estudiante, ¿no? Ya los conocí, había estado trabajando part-time, por un tiempo hizo un trabajo así como que voluntario, iba un rato, hasta que lo conocieron bien, les cayó bien, le hicieron la propuesta de trabajo. Nada extraordinario, nada extraordinario, solamente el movimiento típico de un trabajador. Le ofrecieron el trabajo y él ya estuvo listo para postular a la residencia permanente y efectivamente así lo hizo y ahora ya son una pareja de residentes en el país, ¿no? Entonces, ¿cuál es digamos, la moraleja final de toda esta historia? El tema es escoger una buena escuela. Para eso necesitas, creo, el apoyo de una empresa que te brinde el asesoramiento para que des los pasos correctos. Te va a costar más recuperar todo el tiempo que has perdido cuando tomas una mala decisión a través de una escuela equivocada. Eso por un lado. Y en segundo lugar, tienes que saber que lo que vas a estudiar tiene algún correlato con tu experiencia profesional o laboral. No puedes escoger un curso simplemente porque te gusta, ¿no? El evaluador recuerda aquí que tú tienes que convencer a alguien que todavía es un ser humano, todavía no tenemos la tecnología para hacerlo solo con máquinas, y esa persona tiene solamente 10 minutos para ti. Y en 10 minutos tienes que convencerlo de que efectivamente lo que vas a hacer tiene relación en tu carrera y te va a hacer un mejor postulante. Yo espero que con esta, digamos, con esta presentación así muy a grandes rasgos de lo que es el camino inmigratorio desde tu país de origen a Canadá haya servido para promover, digamos, un poco el intercambio de ideas, el debate o en todo caso las preguntas. Y yo voy a estar encantado de responderlas todas y ojalá que sea claro al momento de explicarlas, ¿ok? Muchas gracias, Rocío. Entonces, quedo listo para ver las preguntas que los amigos que están participando nos hayan hecho. Sí, claro que sí, Fernando. Muchas gracias. La verdad que vamos a hacer todo lo posible para responder todas las preguntas que han estado realizando. A ver, una de las más frecuentes es relacionado al tema del idioma.
¿no? ¿Qué tipo de certificación es la que solicitan al momento de aplicar a una universidad, a un college? Va a variar realmente en función al tipo de institución. Algunos solicitan el IELTS, en promedio 6 o 6.5, el TOEFL también, pero es el IELTS Academic el que se solicita, y el TOEFL IBT, ¿no? Va a variar dependiendo de la institución educativa. Ahora, otra de las preguntas que mencionan, bueno, tú mencionaste hace un momento el estudiar en un college, por ejemplo, una persona nos pregunta sobre las certificaciones de un año, y tú hace un momento comentaste qué tan bueno o no puede ser realizar una certificación a un año. ¿Es favorable hacer una certificación de un año? Entendería pues que le queda a la persona un tiempo bastante corto como para hacer el camino hacia la migración y solicitar la residencia permanente, ¿correcto? Claro, Rocío, efectivamente, ¿no? Como yo lo decía, y si la persona va a estudiar un año, tiene que saber que va a tener un permiso de trabajo de un año Ujú, también, ¿verdad? Entonces aquí hay dos posibilidades. Ese postulante tiene dos posibilidades. Digamos que digamos que su presupuesto solo le permite acceder a un curso de un año. Y está muy bien, está muy bien. ujú, Entonces va a tener dos posibilidades. La primera posibilidad es que una vez que, digamos, termine sus estudios, inmediatamente empiece a trabajar en esta empresa que seguramente ya debe de haber contactado mucho antes de graduarse. Porque si no, digamos, si el estudiante espera terminar con sus estudios para poder, digamos, presentarse a oportunidades laborales, no le va a alcanzar el tiempo de un año. ujú, Pero digamos, el estudiante, como sabía que solamente tenía un año, hizo bien su tarea, ya desde los 5 meses empezó a buscar oportunidades, empezó a matar sus currículos, y una vez que termina, empieza a trabajar muy bien, ujú, perfecto. Esa es una posibilidad. Pero también existe la otra posibilidad de que este postulante se arriesgue, ¿no? Estudie un año y tenga la certeza de que una vez concluidos sus estudios va a ser contratado por una empresa, digamos, en British Columbia, ¿no? ujú. Eso va a pasar en British Columbia y en Ontario. No pasa en todos los sitios, ¿eh? No pasa en todas las provincias. Eso también es muy importante, por eso yo siempre recomiendo la asesoría de un profesional, en este caso como la empresa que Rocío lidera. Es importante porque de repente se quedan con esa idea, ¿no? Hoy día, ¿no? Fernando dijo esto, Ujú. entonces me voy a Newfoundland. Ok, voy a hacer esto. Sí, pues, pero tienes que revisar primero si en Newfoundland funciona esa posibilidad. Probablemente no, pero Ujú. sí funciona en British Columbia y en Ontario. Es decir, terminas tu carrera y encuentras una oferta laboral indefinida. Si tú la aceptas, ya tienes, digamos, el camino directo para la residencia permanente. Ujú. Perfecto. Otra de las preguntas es, ¿qué documentos se deben presentar para demostrar que una persona tiene un conviviente, ¿no? Para el caso de las personas, los estudiantes que viajan en pareja. Claro, la inmigración a Canadá, digamos, facilita la llegada, la postulación de parejas de esposos o de convivientes, ¿no? Eso es normal, se ve todo el tiempo. La única diferencia para la llegada de convivientes es que hay que firmar unos formatos. Hay que firmar unos formatos, hay que hacer una declaración jurada digamos, de la relación convivencial que tiene que ser de más de un año, que tiene Ujú, que ser de más de un año y pública y exclusiva, ¿no? Pero mayores diferencias no existen dentro del paquete inmigratorio. Dentro del paquete inmigratorio que una persona hace para completar toda su postulación, hay un formato que se llama el Common Law Declaration, es decir, la declaración de convivencia. Hay que llenar ese formato y presentarlo dentro de la postulación. Nada ujú. complicado. Ok.
Otra persona nos pregunta si hay un límite de edad para estudiar en Canadá. Realmente no hay un límite de edad para estudiar en Canadá o trabajar en Canadá. Entendería que el tema de la edad ya lo ven al momento del proceso de la migración, ¿verdad, Fernando? Claro, efectivamente, ¿no? O sea, uno puede venir a estudiar hasta cuando, digamos, las fuerzas se lo permitan, ¿verdad? Ujú, Hay gente que es más, o sea, y digamos ya hablando más allá del tema educativo, para el tema inmigratorio, por lo general quienes utilizan este camino de venir a Canadá a través de los estudios es gente, digamos, que ya no puede entrar al Express Entry, ujú, ¿no? Y si ya no, y no pueden entrar al Express Entry por cuestiones de edad, ¿verdad? Porque se les pasó el tiempo o están sobre los 40, los 50, 55 años. Ya el Express Entry no es una opción y entonces, digamos, venir a estudiar a Canadá es una excelente oportunidad para ellos. Es ujú, una excelente oportunidad para ellos con 55 años, 58 pueden todavía postular y no va a haber ningún problema porque no hay un límite de edad para estudiar. Podría ser que al final, cuando eh, postules a través, luego de los 2 años de estudio, del año de trabajo, vayas a perder un poco de puntos por el tema de la edad, pero digamos, el puntaje que estás trayendo por educación y trabajo en Canadá va, digamos, superar ese puntaje que has perdido. Así que no hay ningún problema. ujú. Perfecto. Dice, en el caso de pareja, si uno va con la universidad aceptada, es decir, si ha sido aceptado por una universidad, el cónyuge puede llegar allá y buscar trabajo. Sí, claro, eso es correcto. Sí lo habías mencionado también, ¿verdad? En el caso de los estudiantes que llegan en pareja a Canadá. Claro, ahora, realmente aquí lo que hay que precisar bien es que tiene que ser el cónyuge o el conviviente, ¿no? Porque Ujú, esto no funciona para novios, para enamorados, para el mejor amigo, cosa que, y yo te lo digo porque lo escucho todo el tiempo, ¿no? Y me lo preguntan, la gente solicita una consultoría conmigo justamente para esos temas, ¿no? Y ujú, aquí la restricción es convivientes, esposos y nadie más. ujú. Perfecto. Bueno, en el caso de pregado, ¿cuáles son los pasos a seguir? Escríbanos por favor al correo electrónico para gestionar una asesoría educativa y te damos más detalles al respecto. Nos preguntan sobre el sustento económico. ¿Qué documentos o qué recomiendas para poder demostrar que se tiene la capacidad financiera que solicita el gobierno de Canadá al momento, sobre todo, que uno solicita el permiso de estudio? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Porque yo diría que hay dos documentos importantes en todo el proceso de postulación. El primero, sin duda, es la carta de aceptación, ¿verdad? La Ujú, Letter of Acceptance. Si no tienes una carta de aceptación, pues simplemente no puedes llegar a ningún lado, porque no hay ninguna institución que te reciba. Pero el segundo documento vital para esto es la presentación de fondos, ¿no? ¿Cómo ujú, se presenta estos fondos? Bueno, en principio, al margen de el monto que tienes que presentar, digamos, para cubrir los costos de la educación, yo siempre recomiendo pagar el primer año, si es posible, ¿no? Pagar el ujú. primer año porque eso hace que la postulación sea muy sólida. Aparte, ya sabes que son $10,000 de bolsa de viaje para el postulante principal, $4,000 por la esposa y $3,000 por cada uno de los hijos menores. Entonces, digamos, si una pareja de esposos viene con un hijo, entonces serían ahí $17,000 de bolsa de viaje que el gobierno de Canadá te exige que presentes. Al menos, al menos $17,000. Tengo 15,500. No. 16 tampoco. Es $17,000. A eso yo siempre le recomiendo aumentar por lo menos un 30%, o sea, digamos, otros $5,000 más para presentar una postulación sólida.
¿no? Ujú, Ahora, ¿cómo se demuestra esto? Se demuestra pues con los estados financieros, ¿no? Este dinero tiene que estar bancarizado, no lo puedes traer en el bolsillo, tiene que haber estado bancarizado, y cuando digo bancarizado me refiero, estoy utilizando el sentido lato del término, puede ser un banco, una financiera, una caja de ahorros, cualquier institución financiera que esté acreditada digamos, está autorizada para darte una carta en la que indiques que el ciudadano Juan Pérez es cliente de nuestra institución y a la fecha tiene este monto y estas ujú. cuentas. Esa carta es importantísima, traducida desde luego, y los estados mensuales de ese dinero, porque no pueden aparecer pues de la noche a la mañana, ¿no? Ujú. Tiene que haber estado ahí por lo menos 4 o 5 meses antes de la postulación. Perfecto. Otra persona nos pregunta que actualmente su novia está en Canadá haciendo un PhD, se van a casar pronto y quiere saber si podrían tener algún inconveniente al momento de hacer el trámite para que la persona que está todavía fuera de Canadá obtenga el permiso o la visa respectiva. Claro, ahí en realidad es un poco lo que yo decía hace un momento, ¿no? Los beneficios son para esposos o convivientes. Y la relación puede estar pues muy sólida, se quieren mucho y todo lo demás, pero si no tienen una relación convivencial y si no son cónyuges, es decir, casados ante una autoridad competente, no van a tener ningún Ujú, tipo de, no van a gozar de ningún tipo de beneficios. Digamos, la persona que se quedó en el país de origen va a tener que hacer su postulación ujú, como cualquier otra persona, ¿no? Independientemente de que la novia haya obtenido, se haya educado en Canadá. Él lo va a tener que ujú. hacer, digamos, de manera totalmente particular. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es, bueno, tú habías mencionado sobre qué provincias consideras las más favorables, por así decirlo, para el camino de migración. Nos preguntaba un asistente sobre qué provincias recomiendas. Tú habías mencionado pues British Columbia y Ontario, ¿verdad? Claro, British Columbia, Ontario, hace un momento hablábamos de Manitoba también, Ujú, Rocío, que tienen unos programas muy interesantes. Yo entiendo que tú tienes convenios con muchas de estas instituciones, entonces sí es una buena idea que los ayudes digamos, a contactarse con estas ujú, universidades, con estos colleges, que finalmente son los que te van a dar, digamos, la posibilidad de estar en Canadá permanentemente, ¿no? ujú. Entonces, básicamente son esas, ¿no? Las provincias de British Columbia, por el programa de inmigración extraordinario que tiene, Ontario, que también tiene un programa de inmigración provincial muy bueno, y Manitoba. Ujú. Sí, efectivamente. Nosotros el 13 de mayo, el jueves 13 de mayo, tenemos un webinar para presentar la oferta educativa de la Universidad de Winnipeg. Está, la verdad, bastante bueno. Tienen programas sobre todo de alta demanda laboral, así que pueden acceder más adelante ingresando a nuestras redes y poder hacer la inscripción a tiempo. A ver, otra pregunta que nos hacen es relacionado a la migración en familia. Dicen, en el caso de migrar con la familia, cónyuge y 2 hijas, ¿qué tan fácil es encontrar vivienda y costo de vida? ¿Es alto? Pregunta. ¿Existe disponibilidad de colegios y acceso a centros de salud? Siempre hacen estas preguntas relacionadas, obviamente, de qué va a pasar, llego allá con mis hijos, cómo es el tema de la educación, porque obviamente existe pues el beneficio de la educación gratuita para los hijos menores de edad, y qué pasa con el seguro de salud, ¿no? ¿Cómo es que se va activando todos estos beneficios una vez que uno ingresa, pues, Fernando, a una determinada provincia, a una determinada ciudad, ¿no? ¿Cómo es que se van activando todos estos beneficios? Claro, definitivamente el que va a venir a trabajar tiene que contar con un seguro, ¿no? Puede ser un seguro particular o con un seguro estatal.
eso no es una excepción. Todos los ciudadanos aquí tienen un seguro, los hijos menores vienen a una escuela a la que van a acudir de acuerdo con su, digamos, lugar de residencia, ¿no? No pueden ir Ujú, a cualquier colegio, van a los colegios que están, digamos, alrededor del domicilio. Y efectivamente, ¿no? Son preguntas que siempre la gente hace y realmente no sé si hay algún momento, no sé si son de buena o de mala fe, porque preguntan siempre si van a encontrar trabajo o si hay viviendas, ¿no? Y yo creo que eso también obedece mucho digamos, al imaginario colectivo de que en algunas partes de Canadá están totalmente congelados los 365 días del año y no hay actividad económica. Y eso no es así, ¿no? Eso no es así. Todas las ciudades son ciudades muy prósperas, el desarrollo económico es inmenso. Canadá es miembro, señores, del G7. El G7 es el grupo de las 7 economías más prósperas del planeta. Y Canadá tiene un crecimiento económico continuo desde hace 40 años. Y ujú, es independiente de lo que suceda con Estados Unidos. Recuerden que en el 2008 hubo una catástrofe económica en el país del sur y no afectó un ápice en la economía canadiense, ¿no? ujú. Entonces, la economía canadiense sólida, trabajos van a encontrar si ponen, por supuesto, el esfuerzo correspondiente y si hablan bien el inglés, porque, digamos, a mejor nivel de inglés, mejores posibilidades de encontrar un trabajo. La gran Ujú, diferencia entre Estados Unidos y Canadá, y eso es bueno que lo sepan de una vez, es que la comunidad latina es pequeña y no pasa lo que vas a encontrar seguramente en Miami, en Los Ángeles o en Texas, que te puedes ubicar tranquilamente en cualquier ujú. trabajo solamente hablando español y eso no pasa aquí. Un buen trabajo es el resultado de tu disciplina y de la capacidad que tengas para hablar inglés Ujú, o francés. perfecto. Sí, efectivamente. Si alguno de ustedes pues todavía no tiene el nivel del inglés adecuado, nosotros también los ayudamos a encontrar el programa de inglés que los ayude pues a llegar al nivel mínimo que se requiere para poder aplicar a una universidad o a un college. Ahora, otra de las preguntas que nos hacen es relacionado a qué es más favorable, estudiar un diploma, una maestría, es mejor si estudio una maestría, puedo conseguir más rápido la residencia. Hay programas especiales de migración relacionados a las maestrías, pero bueno, ahí tú nos darás tu opinión desde el punto de vista migratorio, Fernando. ¿Qué podría ser lo más conveniente entre una persona que está decidiendo entre estudiar un diploma de posgrado o una maestría, por ejemplo? Claro, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? La verdad que la respuesta es muy, pero muy, muy, muy amplia, porque en principio, digamos, y en términos generales, todas las posibilidades de graduación, es decir, como certificado, diplomado, maestrías o PhD, todas ellas te van a dar la posibilidad de ir construyendo tu camino hacia la inmigración permanente en el país. ¿Ok? Todas te van a dar en cierta medida, pero Ujú, todas te van a dar la posibilidad. Yo me preocuparía realmente, yo me preocuparía más en saber que la escuela a la que yo estoy atendiendo es una escuela pública, acreditada y que me va a dar el permiso de trabajo después de los estudios. Ese es, digamos, mi foco de atención si yo ujú, fuera a estudiar a Canadá, ¿ok? Pero entonces, digamos, ¿qué pasa entonces con uno u otro programa? Si vas a venir a hacer una maestría, por ejemplo, una maestría o un doctorado, en algunos programas provinciales, ser graduado de maestría o de doctorado te da la posibilidad de postular a la residencia permanente de inmediato, sin necesidad de ofertas de trabajo, sin necesidad de trabajar un año y todas esas ujú, cosas engorrosas. Hay programas efectivamente especializados en ese sentido, ¿no? Lo tiene Ontario, lo tiene British Columbia. ujú, En British Columbia, por ejemplo,
si terminas una maestría o si terminas un doctorado, puedes postular a la residencia permanente de frente, sin necesidad de oferta de trabajo. Pero no cualquier maestría, no cualquier maestría. Tiene que ser maestrías relacionadas a ciencias aplicadas, ciencias médicas o ciencias, digamos, forestales, ¿no? Esos son los grandes grupos. Tiene sus ventajas hacer la maestría, pero también, o un doctorado, pero fíjate que también hay un tema de presupuesto, un presupuesto que es totalmente diferente que el que tú puedas hacer de un certificate de un año y un diplomado de un año. Es muy difícil dar una respuesta de cuál es mejor. Cada una tiene ventajas, ¿no? Estudiar un año te va a dar un año de permiso de trabajo. Estudiar un diplomado te va a dar 2 años de permiso de trabajo. Entonces, hay muchas diferencias. Y por eso mismo, lo mejor que tú puedes hacer, si tú crees que esta información va más allá de tu capacidad, te asesores bien. Y no tiene nada de malo, al contrario, los profesionales están justamente para eso, para darte una mano, para orientar tu camino y para hacer que no pierdas tu plata después de que tomaste una decisión mal. Porque bueno, la plata se puede recuperar. Lo que no vas a recuperar nunca más es el tiempo que has invertido tomando una decisión equivocada. Perfecto. Una persona nos pregunta sobre la necesidad de graduarse para empezar a trabajar. Nos dice, si dentro de un programa de 2 años necesito graduarme para obtener el permiso de trabajo, ¿podría no terminar el programa y dedicarme a trabajar? No se puede. No se puede porque, digamos, como estudiante, vienes a estudiar, ¿verdad? O sea, esa es tu obligación, ese es tu, digamos, tu derrotero claro y único. Como estudiante vas a recibir beneficios. El beneficio es, por ejemplo, que vas a poder trabajar 20 horas solamente, 20 horas fuera del campus. Pero si trabajas dentro de la institución, puedes trabajar a full time. Pero ya no quiero dar más detalles porque si no todos se van a terminar confundiendo. Es un Sí, montón de información, es un montón de sí. información. Pero a lo que voy es, vienes a estudiar y tu familia, tu esposo, tu esposa viene a trabajar. Pero si tú dejas de estudiar, y esto pasa todo el tiempo, si tú dejas de estudiar, entonces pierdes tu beneficio. El primero que se afecta es tu cónyuge, porque si tú ya no eres un estudiante regular, él ya no puede seguir trabajando. Y tú no puedes trabajar sin haber estudiado. Claro, de hecho lo puedes hacer, pero, o sea, vas a estar ya en un estatus ilegal, ¿verdad? Porque no puedes dejar de estudiar, salvo que cambies de estatus a trabajador y a través de un proceso de contratación previo LMIA empieces una labor autorizada en el país. No lo hagan, Perfecto. ¿eh? Y no lo hagan porque se arriesgan a perderlo todo. Sí, es importante que sepan que las instituciones educativas están obligadas a reportar ante el gobierno federal en caso alguno de los estudiantes se ausenta injustificadamente de sus clases regulares. Entonces, sí es necesario que se cumpla pues con el plan de estudio que se tiene pactado y efectivamente es necesario que se gradúen para que finalmente pues puedan acceder también al permiso de trabajo posgraduación y continúen pues con el plan de vida que tenían proyectado. Ahora, otras preguntas que nos están haciendo, estamos tratando realmente de absorber la mayor cantidad posible de las personas que están escribiendo por Facebook y los que están conectados por Zoom también. Hay información, preguntas o dudas relacionadas a la educación online. Si bien en este momento está el gobierno de Canadá permitiendo que los estudiantes hagan clases online, esto es básicamente debido a la pandemia y porque todavía no se aceptan las clases presenciales. Pero estas personas que están llevando las clases online son personas que han aplicado a clases presenciales. Entonces, en condiciones normales, los programas online no les da el beneficio, todos los beneficios migratorios que anteriormente nos ha comentado Fernando.
Y respecto a cuánto tiempo más se va a permitir llevar las clases online, va a depender realmente de lo que diga el gobierno. Hasta el momento, ¿qué es lo que han ido comentando, Fernando, al respecto? Claro, bueno, se tenía una fecha, ¿no? Que era hasta fines de marzo, pero esto obviamente se ha extendido, ¿no? Y eso es algo que yo ya había señalado, y digamos entre las personas con las que siempre estamos en contacto, que las condiciones todavía no son lamentablemente las más favorables, digamos, como para que todas las escuelas empiecen las clases presenciales, ¿no? Ujú, Pero a algunas personas les puede beneficiar empezar clases desde casa, ¿no? Algunos otros prefieren más bien ya estar en Canadá y, digamos, disfrutando de las ventajas de las ciudades, conociendo gente, creando redes de contacto, cosa que es totalmente válido. Pero yo creo que esto no va a cambiar hasta antes de julio. ¿Por qué julio? ujú. Porque la proyección de julio es que en ese mes la mayoría de canadienses ya debería de estar vacunados, ¿no? Entonces, probablemente en esa fecha se flexibilice un poco la entrada de nuevos postulantes o la admisión de postulantes a las escuelas presenciales, ¿no? Ujú. Perfecto. Otra de las preguntas es relacionada a si la persona tiene familia residente en Canadá, ¿ayuda en algo en el puntaje para obtener la residencia? En algunos programas provinciales sí, por ejemplo, en el de Manitoba justamente, ¿no? Ujú, Sí es importante demostrar que tienes familia, porque puedes demostrar vínculos con la provincia, ¿no? Pero más allá de eso, en términos generales y más allá de este programa provincial específico, tener familiares te puede ayudar más bien de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes una persona que vive en la misma ciudad en donde vas a estudiar, esa persona podría eventualmente ofrecerte, digamos, la permanencia en su hogar, en su casa, y el postulante podría, digamos, indicar que se va a quedar ahí y no va a incurrir en ningún gasto de alojamiento, y cosa que al final podría favorecerte en términos económicos, y podría verse muy bien al momento de que el oficial de inmigración evalúe tu postulación. ujú. Perfecto. Otra de las preguntas es relacionado a, bueno, una persona menciona que tienen pensado ir a Canadá, la esposa va a estudiar, él es ingeniero de redes y dice, él piensa trabajar, obviamente porque tiene acceso al permiso de trabajo abierto, y pregunta, ¿es mi pareja la que tiene que conseguir el trabajo calificado una vez acabados sus estudios o yo como acompañante puedo trabajar en un NOC-A para ayudar al proceso de la residencia? Claro, esa es una excelente pregunta, ¿no? Es una excelente pregunta. Pasa en la vida real. Y digamos, hasta ahora nosotros hemos hablado de eso, ¿no? Viene el estudiante, estudia, trabaja un año, y una vez que ya tenga el año, digamos, postula la residencia permanente. Pero digamos, viene pues con el cónyuge acompañante, ¿no? Que es una Ujú, persona con mucha experiencia, que habla bien el inglés y está todo muy bien. El cónyuge acompañante podría eventualmente encontrar un trabajo calificado, no 0A o ujú, B, y mantenerlo por un año, y ya es el cónyuge el que va a ser, el que se va a convertir en el aplicante principal, ujú, ¿verdad? Y ya no tendrían ahí que esperar que la estudiante o el estudiante termine sus estudios, trabaje y de ahí postule. No, si el cónyuge que vino, digamos así, un poco como, ¿no? Perfil bajo, ujú, vino a trabajar, pero le fue bien y consiguió un trabajo calificado, pues bingo, ¿no? Perfecto. Y pasa siempre, ¿no? Uno viene con un plan A, ¿no? Largo, pero el cónyuge pues tuvo la posibilidad, y como yo les dije, como yo les dije hace un momento,
Hay trabajos calificados, sí, por supuesto, de mucha competencia, de mucha capacidad técnica, pero también hay otros trabajos calificados que de repente son un poco más fáciles de, digamos, de lograr, ¿no? Por ejemplo, Ujú. el administrador de un restaurante. No, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Pero digo, o sea, si lo ponemos en comparación de alguien que quiere entrar a una compañía de IT, podría darse el caso que si tienes experiencia administrativa puedas conseguir un trabajo como administrador de un restaurante. Y ese es un trabajo calificado. Ujú. Si el esposo viene, acompañante, viene y consigue ese trabajo, lo mantiene un año, es él el que puede ya iniciar todo el proceso de residencia permanente. Ujú. Perfecto. Bueno, nos preguntan con cuánto tiempo de anticipación se debe iniciar el proceso para planificar los estudios. Siempre se recomienda que como mínimo lo hagan con 8 meses de anticipación, porque realmente hay todo un trámite que realizar, no solamente de escoger el programa, se tiene que hacer la aplicación, se tienen que obtener documentos, evaluar el nivel del idioma, determinar si tienen o no el nivel del idioma adecuado. Y ahora por pandemia, pues los tiempos de evaluación del permiso de estudio está demorando 4 meses y medio aproximadamente y va variando de acuerdo al país. Hay países donde se están demorando 5 meses, otros países 3. Entonces, en la página del gobierno de Canadá uno puede saber cuánto es el tiempo promedio de atención para la atención de los permisos de estudio. Entonces, se sugiere que como mínimo se empiece el proceso con 8 meses de anticipación, ¿de acuerdo? Ahora, otra pregunta que nos realizan es, bueno, ya comentaste qué documento se debe presentar para demostrar la convivencia. Dice, ¿los títulos estudiados en otros países son válidos, son igual de válidos en Canadá? ¿Se debe realizar alguna validación? Claro, digamos, para venir a estudiar no se necesita en puridad y digamos que presentes tus pruebas acreditadas, convalidadas en una institución, digamos, canadiense, ¿no? Eso va a ser parte, Ujú. por lo general, de los programas provinciales Express Entry o del Express Entry mismo, ¿no? Pero para venir a estudiar, bueno, lo que necesitas es cumplir con los requisitos de admisión, Ujú. que básicamente son el nivel de inglés y, digamos, sobre todo probar el dinero, ¿no? Probar los fondos. Ujú. Básicamente eso. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es relacionado a, bueno, la presentación de fondos, ya lo comentaste. Las preguntas relacionadas a si es más favorable una institución pública o privada, bueno, Fernando, tú nos mencionaste pues tu punto de vista respecto a qué es mejor, realmente va a estar... Sí me gustaría realmente hacer esa precisión que nadie entiende bien, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una institución pública y privada? Y la diferencia es increíble, ¿no? Porque Ujú. no piensen en instituciones públicas y privadas como suelen pensar en sus países de origen, ¿no? Yo sé que este seminario es internacional, hay mucha gente de muchos lugares, confírmame por favor eso, Sí, Rocío. Pero a ver, Ecuador, Chile, México, exacto, Colombia, además de Perú. fíjense, a ver, ¿qué cosa es lo que nosotros pensamos cuando en nuestros países, cuando decimos público? Público es siempre, digamos, un hospital o una escuela, es pública porque es gratuita y porque los servicios pues no necesariamente son los mejores, ¿no? O sea, lo público es gratuito y medio que malo, ¿no? Y Ujú. lo privado, en nuestros países, lo privado siempre es pagado y bueno, ¿no? O por lo menos se intenta llegar a ese estándar. En Canadá no funciona esa clasificación de ninguna manera. Para empezar, las escuelas públicas y privadas te cobran, ¿ok? O sea, en las dos vas a tener que pagar. No porque sea una escuela pública no vas a pagar, o en la privada sí vas a pagar, eso no sucede. Ujú. En la pública pagas y en la privada también. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, la pública recibe algún tipo de subvención estatal, pero limitada,
por lo que todavía es necesario que el postulante cubra con los gastos de su educación. Si no fuera, probablemente si no fuera subvencionada, pues los cursos serían aún mucho más caros. Ujú. Ahora bien, el prestigio de lo público y lo privado también es otro tema que entra en cuestión, porque aquí en Canadá, digamos que lo público tiene de alguna manera en el inconsciente colectivo, y yo sé que es así, digamos también por hechos concretos, que lo público tiene siempre mejor, digamos, predisposición a ser mejor considerado Ujú. que lo privado. Así que mucha atención con esas diferencias que son totalmente diferentes. Perfecto. Otra persona nos pregunta, si uno obtiene una beca para una maestría, ¿igual se tiene acceso para la residencia o existe alguna limitación? ¿No? Es totalmente válido, ¿no? Es totalmente válido. Hay ayudas, pero la ayuda es principalmente para los residentes permanentes, para los ciudadanos. Ujú. Hay fondos privados, para proporcionar becas y todo eso, pero es bastante limitado y la competencia es muy alta. Sí, además se tiene que tomar en cuenta que si son becas cooperantes entre países, es decir, Canadá con el país de residencia de ustedes, muchas de las condiciones es obviamente que retornen a sus países porque es en retribución pues de ese beneficio que ustedes han obtenido a través del país en la que ustedes residen. Entonces, sí, como dice Fernando, existen becas, son limitadas, existen becas también al 100% que lo fomentan cada uno de los gobiernos, con los que Canadá tiene pues el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Así que sí es importante que vean ustedes las condiciones, ¿de acuerdo? Relacionado a los servicios que brinda Linkers, nosotros brindamos asesoría educativa totalmente gratis, los orientamos en todo el proceso de aplicación a la universidad, les presentamos toda la oferta académica que existe, tenemos universidades y colegios públicos y privados, principalmente en las provincias de British Columbia, Ontario y también Manitoba. Así que nos pueden escribir y ya luego coordinamos una asesoría educativa con todos los interesados. Ahora, otra persona nos pregunta, a ver, está relacionado, ok, dice, soy un padre de familia y mi preocupación está relacionada al hecho de enviar a mi hijo a Canadá una vez que termine el colegio, pero no sabemos dónde podría vivir, en un campus, en una casa con familia que se hospeda, ok. Sí, bueno, realmente, bueno, Fernando, tú también lo vives, tú que estás en Vancouver, que es una ciudad que recibe realmente a muchos estudiantes internacionales. Existen muchas opciones de alojamiento, pueden estar en casas de familia, los llamados homestay. Algunas universidades tienen residencias universitarias también. Y la verdad que es muy seguro, o sea, realmente en cualquier ciudad que se decida, es muy seguro que los chicos menores de edad puedan estar, así que por ese lado no deberían estar tan preocupados. Nosotros realmente los ayudamos también a hacer la colocación del estudiante en una casa de familia, si así lo desean, y normalmente pues son familias que son escogidas y supervisadas también por la universidad o por el college. Así que por ese lado hay mucha seguridad. A ver, el tema del idioma, nos preguntan mucho sobre el tema del idioma, bueno, ya hemos comentado pues que sí es importante que se tenga pues un nivel alto del idioma. Eh, ya respondimos sobre las Quería titulaciones. hacer, quiero, Sí. si me permites, Rocío, quiero hacer ahí una precisión, ¿no? Ya con cargo a mostrarte todos mis secretos. Pero lo hago porque creo que la gente tiene que saber y entender que los procesos de inmigración, sobre todo ya en el lado, digamos, en el paso 2, como yo lo mencionaba al comienzo, son procesos muy técnicos, ¿no? Muy Ujú. técnicos. Lo importante aquí, lo que hacemos nosotros los consultores de inmigración, no es llenar fichas, no se trata de eso, sino se trata de plantear una estrategia. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, en las parejas siempre hay uno que habla mejor inglés que el otro, ¿no? Ujú. Entonces, cuando realmente están preparando su proceso, yo siempre les recomiendo que sea el que tiene mejor inglés, sea el que venga a trabajar. Y el que está, digamos, tratando de mejorarlo, sea aquel que venga a estudiar. ¿Por qué? Porque los estudios lo van a
En el estudio pueden ir avanzando de a pocos con su nivel de Ujú. inglés, pero para lanzarte a la piscina laboral y a competir por un puesto de trabajo, sí necesitas expresarte con propiedad. Entonces, aquel que tenga el mejor inglés en la familia es el que debería de venir a trabajar, porque además tiene la posibilidad de encontrar un trabajo calificado desde el inicio y va a Ujú. tener la posibilidad de, digamos, de impulsar al resto de la familia para obtener la residencia permanente más rápido. Correcto. Sí, efectivamente. Ahí es cuando entra a tallar pues profesionales como Fernando, por eso que trabajamos de la mano con Fernando, que los ayuda también pues a diseñar esa estrategia que menciona, sobre todo pues cuando tienen un plan de emigrar en familia. Entonces sí es importante decidir bien quién es la persona que va a estudiar y quién es, cuál de las dos puede ser la más apropiada, pues que vaya con la opción del permiso de trabajo. Definitivamente el idioma es súper importante. No es posible acceder a los beneficios migratorios si uno va a Canadá a estudiar idiomas. Si uno va a estudiar idiomas en Canadá, pues no tiene opción realmente de acceder al permiso de trabajo part-time, por ejemplo. Solamente se obtiene para estudios superiores y programas de estudio aceptados también por el gobierno de Canadá que permitan más adelante optar por el permiso de trabajo posgraduación. Entonces, hay ciertas validaciones que uno tiene que hacer previamente antes de escoger un programa de estudios, pero definitivamente estudiar inglés no te da la opción. Es bueno aprovechar este momento que las escuelas canadienses han abierto sus programas online, así que pueden hacer los programas online también, ahí los podemos ayudar en ese sentido. A ver, ¿qué tipo de empleos son los más requeridos en el mercado canadiense, Fernando? ¿Cuál es la oferta laboral en este momento que la situación ha cambiado mucho? Ahora, ¿quiénes son los denominados, pues, fuerza laboral de primera línea o los más demandados en este momento en Canadá? Claro, bueno, hay varios niveles, ¿no? Hay varios niveles de trabajo. Yo siempre lo he dicho, y si me permites, Rocío, Ujú. creo que es el momento para invitarlos también a seguirme en mis plataformas. Yo soy muy activo en las redes sociales, estoy en el Facebook y por supuesto tengo un canal de YouTube en donde estoy siempre dando comunicación sobre Canadá. Mi canal es Don Fernando en Canadá y también en el Facebook Don Fernando en Canadá. Me pueden buscar ahí, siempre estoy poniendo información. Y ahí siempre menciono, ¿no? Cuáles son, digamos, las actividades económicas y los trabajos que más se necesitan aquí en Canadá. Lo he dicho varias veces, el tema de los trabajadores de construcción. No todos los trabajadores de construcción pues tienen muchísimas oportunidades. Todas las ciudades en Canadá se construyen, se vuelven a destruir y se construyen otra vez. Todo el tiempo es así. Nunca para, nunca para. Todo el tiempo hay construcción. Los profesionales en madera, carpinteros, ebanistas, drywall, perfectamente bien ubicados. Ujú. Todos los que tengan que ver con servicios de mantenimiento a los domicilios, ¿no? Es decir, gasfiteros, trabajadores de aire acondicionado, de calefacción, técnicos de reparación de frigideres y toda esa gama, por supuesto que tienen una posibilidad muy, muy amplia de encontrar Ujú. un trabajo y desde luego, ya de repente desde el punto de vista profesional, todos los trabajadores del sector tecnológico, ingenieros de todo tipo, ingenieros civiles, informáticos, de sistemas, a todos ellos les va muy bien. Lo que Ujú. hay un montón, lo que hay un montón son, y no se pongan tristes, pero es la verdad, ¿no? Me han hecho la pregunta y yo respondo. Contadores, dentistas, abogados, estudios de género, filósofos, esos ya hay, ¿no? Perfecto. ¿Qué opinión tienes, Fernando, respecto a las personas que deciden, es decir, tienen una profesión determinada en sus países y deciden cambiar de profesión, es decir, aprovechar la oportunidad de estudiar en Canadá y de pronto cambian de profesión, ¿no? Por ejemplo, una persona nos dice, es ingeniero mecánico industrial, pero hace más de 25 años,
trabaja en la industria de producción e inocuidad, ¿no? Entonces dice, ¿habría algún problema al momento de aplicar a una maestría por diferente y que no está muy relacionado a su grado o a su título de pregrado? Claro, eso lo comentamos, justo empecé digamos, esta exposición con ese tema, ¿no? De repente se le pasó por ahí, pero yo mencionaba que esto es una señal de alarma que va a sentir el evaluador, ¿no? El evaluador es el oficial de inmigración. El oficial de inmigración va a decir, bueno, porque tiene 10 minutos para ver tu caso. Y va a decir, bueno, esta persona, ingeniero, con 25 años de experiencia, toda su vida ha trabajado en esto, toda su vida se ha capacitado en esto, y ahora quiere venir a Canadá a estudiar, no sé, nutrición y industrias de la cocina. Bueno, eso ahí va a encender las alarmas y eso podría ser una postulación peligrosa. ¿No se puede hacer? No, sí se puede hacer. Sí se puede hacer, pero hay que saberlo justificar. Hay que saberlo justificar muy bien para que eso tenga sentido y que el evaluador pueda aceptar esos estudios que implican un giro de 180 grados en la vida de la gente. Perfecto. Ahora, bueno, vamos terminando con algunas preguntas. Por el Facebook una persona nos preguntaba si trabajar para una empresa canadiense facilita el ingreso a una escuela de posgrado. Realmente respecto a la aplicación a una escuela o una universidad, no implica mucho. Sí podría ser relevante si tu experiencia profesional cubre las expectativas académicas que forman parte del requisito de admisión. ¿De acuerdo? En un plano académico no es que te va a favorecer el ser aceptada, va a favorecer si cumples pues con los requisitos académicos y profesionales que se soliciten, sobre todo cuando se aplica maestría, donde sí uno tiene que demostrar también cierta experiencia profesional. En lo que le puede favorecer más adelante podría ser, pues, Fernando, intentar aplicar a un trabajo, ya estando en Canadá, aprovechando el permiso de trabajo part-time que pueda tener esta persona, ¿verdad? Así es, efectivamente, efectivamente. Tú lo has dicho. No Perfecto. tengo más que agregar. Permíteme, Rocío, en el chat voy a poner mi link, si me permites, Perfecto, sí, dale, para dale. que la gente pueda seguirme en las redes. Yo siempre estoy poniendo información relevante, información sobre el tema de inmigración a Canadá, y también los invito a que que me sigan en las redes, ¿no? Entonces, seguimos, Rocío, seguimos contestando. Perfecto. Nos preguntan, ¿hay preferencias por el rango etario de los padres e hijos que puedan migrar a Canadá? No me queda muy clara esta pregunta. Bueno, respecto a estudiar, ya hemos mencionado que no hay un límite de edad en ese sentido. Lo único que toman en cuenta es al momento de aplicar pues, a alguno de los programas de migración, ¿verdad, Fernando? Así es, pero no, a mí tampoco me quedó muy clara la pregunta. Sí, no nos queda, estamos suponiendo realmente lo que están preguntando. A ver, otra pregunta por aquí. ¿Es fácil conseguir trabajo en el sector público como estudiante internacional? ¿Tienes? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? En el sector público, bueno, depende, ¿no? Depende cuáles sean tus proyecciones. Ujú, Por lo general, digamos, la mayoría de plazas para la administración pública son cubiertas o por residentes permanentes o por ciudadanos. Es ujú. muy difícil que se brinden estas oportunidades para quien no tenga ese estatus. Perfecto. Luego nos preguntan, como estudiante de un MBA o una maestría, ¿puedo practicar o trabajar part-time en una empresa como profesional por un año? ¿Este tiempo estaría contado como cumplimiento del requisito para aplicar a la residencia? No, no, lamentablemente no. El tiempo que se va a computar es el Ujú, tiempo, digamos, que se empieza a contar desde el momento en que te graduaste y no durante el trabajo que hiciste durante tus estudios. Aunque el trabajo haya sido sumamente valioso,
profesional, técnico, da lo mismo si tienes una posición muy elevada en la empresa o si trabajaste más bien en una cadena de comida rápida. Ese tiempo no se computa desde que te graduaste hacia adelante. Perfecto. A ver, otra pregunta que tenemos por acá. Si me aceptan a un MBA, ahí recién debo pedir el permiso de estudio. Comentaron que está demorando 5 veces. ¿Cómo hacemos para que la universidad nos espere? Bueno, realmente por eso es importante planificar con tiempo, empezar de una vez. Por ejemplo, los inicios principales en las universidades es septiembre, a veces hay inicios en enero, en junio, dependiendo de cada universidad o college, realmente va variando. Pero, por ejemplo, ya no hay tiempo para iniciar estudios en este otoño de Canadá, en septiembre ya no es posible realmente. Las personas que hoy en día ya tienen una carta de aceptación son las que en este momento pues están subiendo sus aplicaciones para solicitar el permiso de estudio. El tiempo de procesamiento varía dependiendo del país, todos en general están bastante demorados, así que por eso se les pide que como mínimo hagan sus solicitudes con 8 meses de anticipación, que empiecen mínimo con 8 meses de anticipación, pero cuando les digo que empiecen mínimo con 8 meses de anticipación, es asumiendo que ya están con el nivel adecuado del idioma, que es una de las barreras que se encuentra, y que sepan que también tienen con los fondos económicos que pide el gobierno de Canadá, que, me corrijas Fernando, lo que solicitan es el primer año de estudios, demostrar que se tiene con los fondos económicos para cubrir el primer año de estudios y el primer año de manutención en Canadá, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se debe demostrar, eso es lo que tienen ustedes que tomar en cuenta. Los costos varían realmente en función al college, la universidad. Pueden haber programas desde $12,000 canadienses al año hasta $20,000 canadienses al año. Pueden haber más económicos, sí, eso lo podemos ya ver más adelante puntualmente también en función al presupuesto de cada uno. Lo que sí les vamos a garantizar es que los programas académicos que nosotros ofrecemos son de universidades y college, que son instituciones designadas por el gobierno de Canadá, y cuyos programas son elegibles también para el permiso de trabajo posgraduación. Así que es importante que empiecen ya, realmente, sobre todo para que conozcan su nivel del idioma, que ese es un tema importante. A ver, otra pregunta acá, bastante larga, vamos a ver. Dice, es la persona que nos preguntó hace un momento sobre si es bueno o no cambiar de profesión. Sí, o sea, parece que no le quedó claro el tema de qué tan bueno es cambiar o no de profesión. Como Fernando lo mencionaba, es si uno decide finalmente cambiar de profesión, habría que tener la justificación válida al momento que se solicita el permiso de estudio, porque uno de los documentos que se tiene que presentar es la carta de intención, ¿verdad, Fernando? Donde uno tiene que explicar por qué he decidido estudiar en Canadá, por qué he escogido ese programa, cómo me va a aportar profesionalmente ese programa, y solo si el oficial de migraciones considera pues válida esa justificación, les van a ceder el permiso de estudios, porque una parte es la evaluación académica que hace la universidad, esa es una parte, esa es una primera aceptación, por así decirlo, donde la universidad académicamente los evalúa y determina si cumplen o no con los requisitos. Con esa carta de aceptación, que es el LOA, uno ya puede iniciar la solicitud del permiso de estudio, y esa es otra evaluación. Entonces ahí, como lo había comentado también antes Fernando, una de las partes a evaluar es la capacidad financiera, que se tiene que demostrar que tenemos el primer año para cubrir nuestros gastos de manutención y la matrícula académica del primer año. Y el otro documento es demostrar y explicar por qué hemos escogido ese programa. Entonces, es muy subjetivo realmente al final la evaluación, y todos los casos son diferentes. Ya es realmente decisión de cada uno. Podría haber un consejo profesional,
pero la recomendación siempre es tratar de que exista una secuencia lógica y si hay un cambio, pues que se encuentre una justificación válida, porque al final quien va a decidir si le otorgan o no el permiso de estudio, pues es el oficial de migraciones al momento que Así es, solicitan su permiso de estudio, ¿de acuerdo? así es. Nadie garantiza realmente de que van a obtener o no el permiso de estudio, se les va a asesorar y aconsejar de cuál es la vía más adecuada, pero al final es el oficial de migraciones quien decide. Bueno, nos vuelven a preguntar sobre qué recomiendas un college o una universidad. Sí, no, es así, ¿no? Y yo no tengo ningún problema de responder esas preguntas. También me preguntan si el inglés es necesario y yo la respondo siempre con la mejor de las intenciones, ¿no? Depende, Ujú, si college o universidad. Fíjate, para empezar, y esto es un poco lo que yo explicaba cuando pensábamos en público y privado, ¿no? También va por ahí un poco la cosa cuando hablamos de universidades y college. En nuestros países, y yo lo sé porque converso con gente de todos lados todo el tiempo, siempre la universidad es una institución muy prestigiosa que la mayoría del tiempo siempre vence ujú, a los institutos, ¿no? O sea, ya de manera natural, por un peso muerto, un prestigio bien ganado, bien o mal ganado, no lo sé, pero ahí está. Y en Canadá no necesariamente es así, ¿no? Hay college de muchísimo prestigio, de muchísimo nivel, ¿no? Que, digamos, forman profesionales altamente calificados en determinadas especialidades. Y aquí sí se ve muy claro ese concepto de, por ejemplo, que los colleges te preparan directamente para el trabajo, ¿no? ujú, Probablemente la universidad te dé una formación un poco más general, probablemente un poco más teórica. Si realmente tu intención como postulante es adquirir herramientas inmediatas para enfrentarte a un mercado laboral que no conoces, porque no has estado en Canadá antes, sí te sugiero un college, ¿no? Si más bien lo tuyo es más académico, si quieres ir proyectándote en tu vida profesional, por supuesto que la universidad es una opción a largo plazo. En todo caso, y lo que yo siempre digo, ¿no? El camino de los estudios es un medio para llegar a Canadá, ¿no? De repente no necesariamente un fin en sí mismo, pero es un medio que te facilita la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. ujú. Perfecto. Otra persona nos pregunta respecto al arraigo. Dice, por favor, si pudieras referirte al arraigo del país de origen a la hora de presentar la aplicación de la visa de estudiante. ¿Cuáles son los puntos claves que se deben tomar en cuenta? Claro, esa pregunta. Esas son las preguntas de verdad que no se hacen muy frecuentemente, ¿no? Ujú, Y que realmente no encuentras respuesta así nomás, ¿no? Googlea arraigo y no vas a encontrar mucho arraigo para ir a Canadá, no vas a encontrar nada, ¿no? Entonces, fíjate, a ver, entonces tú estás postulando y vienes con tu esposo, con tus hijos, vendiste la casa, renunciaste al trabajo y trajiste hasta el lorito, ¿verdad? Entonces ahí el oficial de inmigración se va a dar cuenta que por lo menos hay una postulación peligrosa y por ujú, lo menos va a sospechar que no tienes la intención de regresar, ¿no? Porque te deshiciste de todo lo que tenías y has venido con todo tu equipo. Entonces, ¿qué estoy tratando aquí de decir, no? Que el arraigo es algo que la gente va a observar y tratar de descubrir si es que tú tienes un trabajo en tu país de origen, si tienes propiedades en tu país de origen, si tienes familia en tu país de origen, y en base a ese análisis superficial va a tomar una decisión, ¿no? Si eres muy jovencito, a veces no siempre es una ventaja, ¿no? Porque si tienes 22 años y no tienes pues propiedades, obviamente, porque eres muy joven, no tienes familia, no estás casado, no tienes hijos, ahí el oficial podría pensar, no, este muchacho no se va a regresar. ujú. Por eso la importancia de saber justificar cada una de tus aplicaciones. Hay que plantear una carta, una motivation letter
muy precisa explicando por qué es que vas a ir a estudiar para reducir, digamos, todos los puntos vulnerables de una aplicación. Ujú. ¿Y cómo aplicaría en el caso de los estudiantes menores de edad? ¿No? ¿Cómo es que demuestran ese arraigo, la capacidad financiera? ¿Qué aspectos en todo caso deberían tomar los padres de familia cuando son menores de edad, lo que están aplicando al permiso de estudio? Claro, ahí no hay ningún problema con el sponsor, ¿no? El sponsor es algo que, digamos, apoya tu postulación para, digamos, por el tema de fondos, ¿no? Es completamente comprensible que un joven, aunque ya es mayor de edad, pero un joven de 19 años necesite, pues, de un sponsor, ¿no? Ujú. Sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Nosotros vivimos todavía en la casa de los padres, pasados los 25 años y tranquilo, y a nadie se le para los pelos. Incluso a los 30, y todavía hay algunos que a los 40 todavía están en la casa de los padres, ¿no? Ujú. Eso que en Canadá puede ser un poco raro, ¿no? Porque aquí los jóvenes salen de la casa muy pronto. Para nosotros es algo normal, ¿no? Vivir en casa de dos generaciones, hasta tres. Entonces, ¿qué pasa con un muchacho de 19 años que obviamente no tiene, pues, dinero, ni fondos, ni nada? Perfectamente comprensible que el padre o el familiar sea el sponsor tranquilamente, pero a veces yo encuentro casos, pues, de ahí un sponsor para un muchacho de 35 años. Y eso ya, pero es verdad, Rocío, no es verdad, tú te ríes, pero es verdad. Entonces, eso ya no se ve, no es que no se vea bien, eso genera muchas sospechas, Ujú. al evaluador, ¿no? Entonces hay que ponderarlo, y él espera que después de los 25 años, un postulante ya pueda justificar sus propios ingresos. Ujú. Perfecto. Bueno, y ahora sí, ya vamos terminando. Hemos resuelto realmente casi todas las preguntas que nos han ido realizando respecto al monto promedio que deberían considerar por año. Como les mencionaba, el costo académico varía. Hay desde $12,000 hasta $20,000 canadienses al año. La matrícula por año va a variar dependiendo del programa y la universidad o el college, así que lo podemos ver puntualmente más adelante para no explayarnos tanto Ujú, en este punto. ujú. Y bueno, prácticamente ya hemos abordado casi todos los temas. Ya estamos realmente bastante avanzados con esto, Fernando. ¿Algo más que tú quisieras agregar? No, una vez más, por supuesto agradecerte, Rocío, por la invitación, a Linkers, por haber, considerado que yo puedo ayudar en este seminario. Me he sentido muy cómodo. Muchas gracias a todos los que han participado. He dejado ahí, digamos, los links de mis plataformas, YouTube, Facebook y Instagram, para que me sigan. Ahí estamos poniendo información constante. Confíen en la gente que es especialista en estos temas, ¿no? Como la empresa Linkers y Rocío, y para que no tomen decisiones equivocadas, ¿no? Porque lo veo todo el tiempo. Veo todo el tiempo como Ujú. cuando la gente después de un tiempo se da cuenta que la escuela no era la escuela apropiada, y todo eso, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias, Rocío, por la invitación, y espero que nos veamos muy pronto, ¿no? Claro que sí, Fernando. Muchas gracias también por acompañarnos hoy. Gracias a todos por unirse a este webinar. Así que ya saben, tomen contacto con nosotros, con Linkers, que con mucho gusto los vamos a asesorar. Y los ponemos en contacto también con Fernando para todas aquellas personas que necesiten una consulta especializada para poder aclarar, pues, sus temas migratorios puntuales, porque realmente cada caso es muy particular, no hay una regla única para todos. Lo que hemos intentado es aclarar las dudas más comunes que suelen tener, explicarles los beneficios que tiene migrar a Canadá vía estudios, los beneficios que tienen los estudiantes internacionales. Así que con gusto los vamos a atender más adelante, y también gestionar las asesorías migratorias que pudieran tener con Fernando y poder ver, pues, sus casos muy puntuales. Muchas gracias, que tengan buenas noches a todos ustedes, y ya Bye nos bye. vemos pronto.
Los esperamos el 13 de mayo en el webinar con la Universidad de Winnipeg. Muchas gracias. Bye bye. Chao.